Viñales murió el 3 de marzo del 2020, tenía 18 años. Se fue a operar de amígdalas, una operación sencilla, de bajo riesgo y que se hace muy habitualmente. Increíblemente encontró la muerte pocos días después y hay un juicio en contra del médico que lo operó, un juicio por mala praxis. ¿Y cuál fue la condena que se le dio a este Bueno, hombre? no, todavía no, está en curso, pero digo, es increíble, Mariana, es increíble cómo el médico, a pesar de que mientras Julieta estaba sufriendo los síntomas graves después de la operación, los minimizaba, hasta llegar al momento en el cual empieza Julieta con una hemorragia masiva, que aparentemente tenía, o la estaba llevando a la muerte, y el médico cuando llega le dice: papis, yo sé que están enojados, pero no sé qué pasó. Increíble. Esa fue la explicación que dio este médico. Tengo entendido que ellos han apelado, ahora vamos a hablar con la familia, le habían dado 2 años y algo. Claro, exactamente, porque era un homicidio culposo. Y ellos, por eso te decía... Algo que es excarcelable, ¿no? Es excarcelable, claro. Pero todo este tiempo, desde el 2020 hasta acá, siguió atendiendo. Claro, homicidio culposo, porque la justicia preventivamente no le bloqueó la matrícula para seguir ejerciendo. Lo terminan condenando a poquito menos de 3 años por homicidio culposo por mala praxis. Por lo tanto, no va a la cárcel, por lo tanto, no tiene una condena para cumplir en lo inmediato, por lo tanto, no hay justicia para Julieta. Siguió su vida, ¿no? Como siempre. Vamos a hablar con Cintia Agual, es la mamá de Julieta. Hola, Cintia. Hola, Mariana, ¿qué tal? Te saludo, Cintia, con mucho pesar por este caso. Realmente me imagino el sufrimiento, ¿no?, que llevas de todos estos años, ¿no?, buscando justicia por Julieta. Me gustaría que me cuentes un poco cómo se dieron los hechos, porque cuando leí que había sido por una operación de amígdalas, ¿no?, algo tan habitual. ¿Qué fue lo que pasó en esa operación? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas cuando ella salió que ustedes los alertaron de que algo estaba pasando? Bueno, Julieta, repetición, una consulta con el Maximiliano. Ay, se escucha mal. Perdóname, Cintia, se nos está acoplando algo y escuchamos mal y quiero escucharte bien. A ver si podemos solucionar el tema técnico. Así la podemos escuchar bien porque no se entiende. Es muy impresionante, Mariana, porque Julieta sale de la operación. Julieta primero dice: me duele la garganta. Y el médico le dice: no, no te preocupes, lo que pasa es que tuve que escarbar más del lado derecho. Una noche Julieta la llama a la mamá y le dice: estoy escupiendo sangre, me estoy ahogando, ayúdame. Van nuevamente con el mismo médico. No, lo que pasa es que se salió una cascarita. Es solamente eso. Hasta que finalmente la terminan internando a Julieta, ya en estado de gravedad, hasta que la llaman a Cintia, a la madre, y le dicen: vení urgente, estamos reanimándola hace 40 minutos porque tuvo una hemorragia masiva. Y el problema estaba aparentemente en la carótida, ¿no? Eso es lo que ahora le iba a preguntar en cuanto podamos conectarnos de nuevo con Cintia. Y algo que le llamó la atención a Cintia, a su mamá, es que el médico le da un medicamento contra la hemorragia, ¿no? Algo que no es habitual en este tipo de operaciones. No es lo más común. Por lo tanto, quizás él sabía ya lo que había hecho mal. Que había hecho algo mal, exactamente. Después, de hecho, a ver, los médicos están acostumbrados a manejar, sobre todo este médico que tenía una trayectoria, están acostumbrados a manejar situaciones de riesgo, a estar frente a pacientes que tienen un riesgo de vida, y lo encuentran a este médico en estado de shock, conmocionado por la situación, al punto que no sabe qué responderle de lo que sucedió, y le dice esta frase tan tremenda, la de papis. O sea, ya que le diga papi ya es fuerte. No sé qué pasó, sé que están enojados, pero no sé qué pasó. No, enojados no, le acababan de matar una hija, imagínense. Sí. Confirmado por la justicia, porque lo condena por homicidio culposo, como mínimo homicidio. Después podemos discutir si fue culposo o no, pero como mínimo Vamos a homicidio. ver ese momento de la sentencia, lo tenemos, a ver. El señor juez resuelve condenar a Maximiliano Jesús Bobsía, DNI 91, de nacionalidad argentina, a sufrir la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional y 6 años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de médico por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, artículo 84 del Código Penal, en perjuicio de Julieta Sofía Viñales y al pago de las costas. 2. Disponer que durante el término de 3 años el condenado Maximiliano Jesús Bobsía cumpla las siguientes reglas de conducta: A. Fijar residencia y someterse al cuidado del patronato correspondiente. B. Abstenerse de usar estupefacientes
y del consumo en forma abusiva de bebidas alcohólicas, se debe realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional. La imagen de Cintia llorando al fondo, ¿no? No pudiendo creer lo que escuchaba, porque claramente era una sentencia que no tenía que ver con el hecho. Claro, pero ¿no? al mismo tiempo también uno se pone a pensar, bueno, está César acá. Lo que pasa es que indefectiblemente es un homicidio culposo, porque Lamentablemente. a ver, para que sea doloso tenemos que pensar que él tenía la intención de matarla. O es riesgo, o capaz el dolo eventual es, no tenía Bueno, la puede intención, ser un pero dolo eventual sabía que también. no dar la atención adecuada en el postoperatorio, el médico está Exacto. sufriendo el riesgo Porque de eso, que algo pase. eso me parece a mí, cuando ella va a consultar y le dice estoy con una hemorragia, y él le dice, no, es que se te cayó una cascarita, ¿no? Le dijo Sí. como que había adentro. Minimizar el estado del paciente. Claro, o sea, y al mismo tiempo haberle dado esa medicación contra las hemorragias el día que se había operado, cuando no es una medicación que habitualmente se dé, tengo entendido. Entonces, a ver, ahí la tengo conectada, Cintia. Cintia, te escucho por teléfono, por lo menos para poder hablar tranquilas. Bueno, ¿qué tal, Mariana? Buenas tardes para todo el equipo. Buenas tardes, Cintia. Bueno, acá estamos viendo la foto de Julieta y entendemos el dolor que todavía te causa. Recién te veíamos llorar el día de la sentencia. ¿Qué sentiste ese día? Bueno, la verdad que fue muy duro tener que transcurrir durante casi un mes todos los relatos de los médicos, enfermeras, los peritos que nosotros teníamos de parte y revivir cada momento de lo que sucedió con Julieta. Y lo más triste es que todo se podría haber evitado. Fue una cirugía sumamente sencilla. Sabemos que una cirugía de amígdalas no reviste de mayor gravedad, aunque sabemos que, bueno, todas las cirugías Sí, por supuesto. pueden llegar a tener alguna complicación, pero bueno, en el caso de Julieta, la verdad que la cirugía fue muy traumática. En ningún momento nos explicó qué complicaciones podía llegar a tener en el postoperatorio. Tampoco nos explicó que una de las amígdalas era mucho más grande. Así que la verdad que con mucha impotencia, porque se podría haber solucionado en minutos solamente. Así que, bueno, vos la decís, verdad que... vos decís en tu relato, Cintia, que te llamó la atención la medicación contra las hemorragias que le da el día de la operación, ¿no? Esa Exacto. fue la primera alarma para vos. Sí, porque nosotros antes de la cirugía le presentamos todos los estudios que él nos había solicitado y yo le pedí toda la medicación. Así el día de la cirugía no tenía que ir a comprar nada a la farmacia y tenía todo preparado. Pero bueno, cuando le dio la alta nos dio otra receta para comprar el ácido tranexámico, que bueno, yo buscando en internet me doy cuenta que es para las hemorragias. Pero bueno, pensé que se había olvidado en ese momento. Claro. Así que bueno, eso fue un lunes. Julieta estaba con muchísimo dolor. Pensamos que bueno, era normal por la cirugía. Recién el jueves fuimos a control. Julieta insistía que tenía mucho dolor del lado derecho, que era justamente la amígdala que era más grande. Y él nos dijo que bueno, que nos quedáramos tranquilos porque de ese lado había tenido que escarbar más. Pero en ningún momento lo viste a él como nervioso o ¿vos creés que él supo que había hecho algo mal en la operación? Él, sí, exactamente, él supo lo que había hecho. Es más, al viernes siguiente estábamos las dos acostadas porque Julieta no se podía ni levantar, estaba con medicación, con antibióticos, analgésicos, tenía un protector gástrico porque al tomar tanta medicación podía tener una úlcera gástrica. Y bueno, el viernes a la noche Julieta se levanta para ir al baño y me dice, mamá, ayúdame. Yo voy corriendo al baño y empieza a vomitar sangre, coágulos de sangre, una cantidad impresionante, se me desvanece. Lo último que me dice es, mamá, me ahogo. Y bueno, se desvaneció, perdió el conocimiento. Yo trato de pedir ayuda como puedo, salgo a la calle. Y bueno, la llevamos a la guardia del hospital más cercano. Yo le aviso al médico que lo había operado, el doctor Babsía, que bueno, que Julieta había sufrido una hemorragia. Estábamos las dos bañadas en sangre. Y bueno, en la guardia de ese hospital logran estabilizarla. Se acerca el médico que la había operado y me dice, bueno, que nos quedáramos tranquilos porque había sido el desprendimiento de una cascarita. Me llamó muchísimo la atención porque la cantidad de sangre que había perdido Julieta, luego nos enteramos que había perdido el 20% de su volumen sanguíneo. No me parecía que era de una cascarita, pero bueno, uno confía en el profesional que elige
y él nos dijo que bueno, que quería trasladarla a otro hospital de mayor complejidad, el Hospital Rawson de San Juan, que la iba a ingresar a terapia. Luego nos enteramos que los médicos del primer hospital donde ingresa Julieta, que la estabilizan, la derivaban para que ingresara nuevamente a quirófano, y el doctor García se negó totalmente. ¿Por Dijo qué? que no era necesario. ¿Y por qué la derivaban? ¿Qué es lo que habían encontrado? Y en realidad lo que Julieta había perdido mucha sangre, estaba con la presión baja, había requerido oxígeno. Él nos dijo que bueno, que iba a tener una conducta expectante, a ver si volvía a sangrar, la reingresaba a quirófano. Y así sucedió. A las 24 horas Julieta volvió a tener otra hemorragia, muchísimo más grande. Nos llaman a las 3 de la mañana. Imagínate dejar a tu hija en un hospital, internada, dentro de todo estable, bien, y que te llamen a las 3 de la mañana diciéndote que tu hija había entrado a un paro cardíaco, que había vuelto a repetir una hemorragia, que fuéramos urgentes porque no sabíamos si la íbamos a ver con vida, y que necesitaban ingresarla nuevamente a quirófano para ver de dónde provenía el sangrado. Llegamos a la terapia volando, casi toda la terapia estaba encima de mi hija, estaban tratando de salvarle la vida, la estuvieron reanimando durante 40 minutos, y bueno, lo llamaron al doctor García para que se acercara porque era su paciente, él la había operado, y bueno, la ingresaron nuevamente a quirófano. El sangrado provenía de la arteria. La arteria carótida. Julieta salió con vida del quirófano, pero la situación de ella era gravísima, había perdido el 80% de su volumen sanguíneo, casi que se había desangrado. El doctor García estaba sumamente nervioso, y bueno, cuando terminó la cirugía, él se acercó a nosotros y nos dijo: bueno, papis, yo sé que ustedes están enojados, pero no sé qué es lo que pasó. Desde ahí desapareció, nunca nos dio una explicación, ni su abogado, ni su familia, absolutamente nadie. Y luego de 5 años que falleció Julieta, pude escuchar su versión, obviamente mintiendo. Y bueno, lo que sucedió es que cuando lo operó de las amígdalas, justamente la amígdala que era más grande, la del lado derecho, le produjo una laceración en la arteria carótida, y bueno, eso se provocó con el electrobisturí. Durante la cirugía de amígdalas también nos enteramos que tuvo que llamar a un colega porque no podía parar el sangrado de Julieta, pero en ningún momento nos informó absolutamente nada, ni que se había complicado la cirugía, ni nada, o sea, tapó todo, digamos. Terrible, Cintia, terrible. Realmente es tremendo tu relato, y entiendo que es para vos todavía muy doloroso no haber encontrado justicia por Julieta. Sabemos que apelaste esta sentencia, así que estamos acá siguiendo el caso de cerca en lo que podamos colaborar, obviamente, y nos gusta darle visibilidad a estos temas para acompañarnos en el dolor, sobre todo, ¿no? A los padres, porque entiendo que es irreparable. No puede lo que seguir sucediendo, es una cirugía totalmente sencilla. Totalmente. Si bien sentimos un gran alivio por haber conseguido 2 años y 6 meses de homicidio culposo y 6 años de inhabilitación, vamos a apelar porque, bueno, esto no termina acá. La justicia debe ser completa y no nos vamos a conformar con una pena que no refleja la magnitud de lo que hizo Julieta. Seguro. Así que, bueno, les agradezco muchísimo por difundir el caso de Julieta. Gracias a vos, Cintia, y te abrazo fuerte. Muchas gracias. Estás en el 7.